Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio sobre un posible multibagger. Ha pasado mucho tiempo desde que hice uno de estos episodios porque, bueno, toma tiempo encontrar algunos potenciales multibaggers. Además, por cierto, en los otros casos todavía no se ha llegado al desenlace, así que esos siguen siendo, por supuesto, candidatos potenciales a multibagger. Ahora, este episodio vuelve a la industria espacial. Hemos estado hablando de Rocket Lab durante muchos años. Hemos hablado 2 o 3 veces sobre ST Space Mobile y ahora tenemos un nuevo nombre aquí. No, no es Redwire. No, no es SpaceX. En realidad es Voyager Technologies. Ahora, algunos de ustedes tal vez ya conocían el nombre. Algunos otros no lo conocían. Así que vamos a ver a qué se dedica esa empresa, por qué es tan interesante y cuáles son los riesgos. También hice un DCF que está disponible para todos ustedes gratis en el enlace de abajo a Google Drive, donde también encontrarán todos los demás DCFs gratis para todos. Solo cópienlos y listo, ya los tienen. Es Google Drive, abajo encontrarán Amazon, Palantir, Reddit, Axon, lo que sea. Todo está ahí abajo. Así que Voyager Technologies. Ahora, es importante saber que en este momento no tengo ninguna posición en la empresa. No tengo intención de abrir una posición, especialmente no esta semana. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque es una empresa interesante y tal vez podría ser interesante para alguien que esté viendo esa industria en este momento. Personalmente, soy inversionista en Rocket Lab y no voy a mentir ni decirte lo contrario. Pero cuando veo la oportunidad en el sector espacial, estoy bastante satisfecho con mi exposición a ella gracias a mi posición en Rocket Lab. Pero claro, eso no significa que no pueda buscar en otros lados. Así que echemos un vistazo a Voyager porque Voyager es bastante interesante. Es una empresa que vale solo 1.700 millones de dólares. Así que sí, aquí ya estás empezando bastante pequeño. Eso no significa que el éxito esté garantizado. Eso no significa que esta sea una empresa que vaya a valer 100.000 millones de dólares o 50.000 millones ni nada por el estilo. Pero digamos que incluso si llega a 5.000 millones de dólares, eso ya sería un muy buen retorno. Si llega a 10.000 millones de dólares, aún mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, durante el último año, esta empresa, la acción ha bajado un 25.2%, experimentando una caída de alrededor del 42.2%, pero si ves la caída, ha comenzado más recientemente. Por supuesto, hemos tenido un gran impulso en general para las acciones espaciales, SpaceX saliendo a bolsa y luego, vino la caída, así que desde finales de mayo la acción ha bajado aproximadamente un 42.2%, que es lo que hemos visto en general. Básicamente, eso es todo. En el gráfico semanal, la acción se encuentra justo en la media de 50, lo cual es bastante interesante porque si puede mantenerse y luego vemos algo de impulso respecto a todas las empresas espaciales, podríamos ver un rebote muy rápido y fuerte. Ahora, si vamos y vemos a Rocket Lab, por ejemplo, es lo mismo aquí. Desde finales de mayo hasta ahora, la acción ha bajado alrededor de un 47% más o menos. ¿Adivina qué? La acción está rondando esa media de 50 aquí en el gráfico semanal. Si vamos y vemos a AST, probablemente sea exactamente lo mismo, ¿verdad? Alcanzó su punto máximo aquí a finales de mayo, ahora está experimentando una caída de alrededor del 48%. En este caso, la acción ya está por debajo de esa media de 50 en el gráfico semanal. Pero se puede ver claramente que este es un sector donde sí, la mayoría de estas acciones se mueven en conjunto, nos guste o no, tenga sentido o no, porque sí creo que algunos negocios son mucho mejores que otros. Pero sí, una vez que el sector empieza a moverse en una dirección, todo se va en esa dirección. Así que si va a caber un catalizador, no sé cuál va a ser, pero donde vamos a ver más impulso para las acciones del sector espacial, bueno, no te sorprendas de ver a Rocket Lab, Voyager, ST Space Mobile, tal vez incluso SpaceX, ¿verdad? Si vas y miras a SpaceX, por ejemplo, lo mismo, ¿verdad? Alcanzó su punto máximo aquí alrededor de 225. Quiero decir, si te gustaba en 225, deberías amarlo aquí en 136, aunque todavía pienso que en 136 sigue siendo bastante caro. Pero bueno, puedes ver claramente que este bajó, todo lo demás bajó, y una vez que este se recupere un poco, supongo que todo lo demás también se recuperará un poco. Ahora, volviendo al tema del video, que por supuesto es Voyager Technologies, opera como una empresa de tecnología de defensa y soluciones espaciales en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente e internacionalmente. Opera a través de 3 segmentos: defensa y seguridad nacional, soluciones espaciales y estaciones espaciales Starlab. La última parte aquí, las estaciones espaciales Starlab, es lo más importante porque es cuando vamos a analizar el caso alcista.
Esa es básicamente la que, bueno, pondría a esta en la categoría definitiva de multibagger. Ahora, si vamos y vemos los estados financieros, podemos ver que, por supuesto, esta es una empresa de rápido crecimiento, pero no es una empresa que ya esté generando mucho dinero. Es decente, decente. Entonces, ahora mismo, si vemos lo que los analistas esperan que haga esta empresa, podemos ver que en el año fiscal 26 es cuando el crecimiento empieza a acelerarse. Así que aquí esperamos un crecimiento interanual del 44.7%, luego un crecimiento interanual del 55.1% en el año fiscal 27, así que, de nuevo, aceleración en el crecimiento. Y luego en el año fiscal 28 se duplica, así que en el año fiscal 28 los analistas proyectan que esta empresa genere 755 o 756 millones de dólares, siendo una empresa de 1.7 mil millones de dólares hoy en día. Por supuesto, al ver esto, ¿se espera que esta empresa gane dinero pronto? Bueno, la utilidad operativa para el año fiscal 28 todavía se espera que sea negativa, pero por supuesto va en la dirección correcta. Con la utilidad neta pasa lo mismo. Luego, si vemos el flujo de caja libre, también va en la dirección correcta, pero aún en el año fiscal 28 es negativo por 195.9 millones de dólares. De nuevo, es una acción bastante arriesgada, aunque claro, en el sector espacial, como sabes, a veces una adquisición, contratos enormes, cosas así pueden acelerar el negocio hacia entornos más rentables. Ahora, antes de continuar, por supuesto, si disfrutas este tipo de videos, presiona todos los botones. Realmente lo apreciamos. Si quieres apoyarme aún más, revisa el enlace en la descripción y en el comentario fijado sobre las 10 mejores acciones para comprar ahora. O ve a full.com/couchinvestor. Muchas gracias. Entonces, cuando vemos Voyager Technologies, observamos dos cosas, el motor de tecnología de defensa y el motor de la economía espacial. El motor de tecnología de defensa es básicamente lo que está sucediendo ahora mismo, y a corto plazo son hardware militar altamente seguro, electrónica de navegación y materias primas para motores de cohetes. Esa última parte es muy importante, recuérdenlo. ¿Por qué es importante? Ingresos inmediatos y garantizados impulsados por el aumento de la defensa antimisiles de Estados Unidos. ¿Cómo ganan dinero con eso? Contratos de suministro de hardware por varios años con los principales contratistas de defensa. Luego, este motor de la economía espacial. Hemos estado hablando de la economía espacial durante bastante tiempo. Estaciones terrestres comerciales, computadoras de borde orbital y redes de energía lunar. Esta es una historia de finales de esta década y principios de la próxima. Años 2030, principios de los 2030, retiro de la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo ganan dinero con eso? Cuotas mensuales recurrentes tipo peaje pagadas por investigadores espaciales y agencias. Volviendo a la parte de defensa de todo esto, la iniciativa Cúpula Dorada, este papel fundamental en el programa de defensa, diseñado para interceptar amenazas hipersónicas. Luego, los sistemas autónomos de maniobra, desvío y control de actitud proporcionan inteligencia de navegación a bordo. Y luego tenemos una asociación entre Android y SBI desarrollando hardware y computación en el borde para interceptores basados en el espacio. Ahora recuerda, te dije que recordaras la parte de materia prima de esa oración anterior. Bueno, con una adquisición, Voyager ahora posee la cadena de suministro para las igniciones de motores de cohetes. Prácticamente todos los motores de cohete de combustible sólido dependen de la pólvora negra para la ignición. Sin pólvora negra no hay ignición para armas como Javelin o Patriot, lo que significa más contratos y cosas así para Voyager. Y por supuesto, cuando eres prácticamente un monopolio, tienes poder de fijar precios, lo que significa altos márgenes de ganancia. Y ahora hablemos de Starlab, porque esta es la máquina de hacer dinero o la potencial máquina de hacer dinero en el futuro. Sí, también está Axiom Space, que está en esta competencia. Entonces, la Estación Espacial Internacional se retira de 2030 a 2032, mientras que la Estación Espacial Internacional costó 450 mil millones de dólares. Se proyecta que Starlab cueste solo 3 mil millones construirla. Está programada para lanzarse en 2029 a bordo del enorme cohete Starship de SpaceX. Y aquí está la parte importante y compleja de todo esto. Porque si Starship no puede volar para 2029, entonces esto se retrasa. Y si esto se retrasa, entonces sí le cuesta dinero a todos. Tampoco puedes reconocer ningún ingreso. Y así empiezas a entender los riesgos de este juego espacial, ¿verdad? No es solo, ok, déjame enviar algo por UPS o lo que sea, y luego llegará a la mañana siguiente. No, aquí estamos lanzando cohetes al espacio. Y luego ese cohete en el espacio, o a veces sí, en la órbita baja de la Tierra, cosas así.
Bueno, tiene algo dentro, ya sean satélites o, en este caso, se espera que lancemos y construyamos una nueva estación espacial internacional, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Y cuando sucede, tiene una cantidad increíble de riesgos asociados. Y esos riesgos necesitas entenderlos cuando inviertes en este tipo de empresas. Porque sí, si un cohete explota, adivina qué explota con él. El dinero. Y a diferencia del guasón, no se trata del dinero, se trata de enviar el mensaje. En este caso, sí se trata del dinero, se trata del producto. Ahora, ¿cómo gana dinero Starlab? Está controlada por Voyager con un 67%, con socios industriales importantes como Airbus, con un 30.5%, Mitsubishi, MDA y Palantir. Ahora es importante entender que el 100% de los ingresos de Starlab se consolidan directamente en los estados financieros de Voyager. La segunda parte aquí es que la capacidad de servicios de lanzamiento comercial ya está prevendida a empresas farmacéuticas y tecnológicas, aparentemente con una sobreventa del 130%. Tienes flujos de efectivo recurrentes, se cobran suscripciones y tarifas de alquiler a investigadores de todo el mundo que literalmente no tienen a dónde más ir. Eso es básicamente cómo Starlab podría estar generando dinero en el futuro. Y luego tenemos a Space Micro y la inteligencia artificial a bordo. Así que tenemos, por supuesto, un acuerdo de asociación con Palantir. Así que Palantir opera como el cerebro inteligente en órbita, poseyendo el 1% de Starlab para ejecutar modelado de inteligencia artificial. Luego tenemos la computación perimetral soberana, que procesa los datos satelitales en bruto directamente en el espacio, en lugar de enviarlos primero a la Tierra. En términos simples, aquí se transmiten respuestas en bruto directamente a los clientes en lugar de archivos de datos pesados y lentos. Luego, en cuanto a los enlaces láser de Space Micro, proporcionan sistemas de comunicación láser de última generación y alto ancho de banda, evitando los cuellos de botella de las frecuencias de radio tradicionales para transmitir enormes conjuntos de datos de inteligencia artificial. Pasando a la siguiente parte, y esa es la Luna, así que aquí nuevamente tenemos dos partes. La logística de carga lunar. Recientemente adquirieron una empresa llamada Astrobotic, un desarrollador de primer nivel de módulos de aterrizaje lunar. Hay una gran cartera de pedidos de la NASA. Los módulos de aterrizaje especializados tienen contratos de carga útil por más de 620 millones de dólares en camino al polo sur de la Luna. En cuanto a la segunda parte, sí puede parecer un poco descabellado. Torre solar vertical, instalar arreglos solares en forma de torre alrededor del polo sur lunar para captar la luz solar en ángulo bajo y luego vender la energía. Voyager planea vender electricidad a la NASA y a hábitats privados en la Luna, convirtiéndose en la primera compañía eléctrica en la Luna. De nuevo, como dije, bastante descabellado. Ahora mismo tenemos un récord de pedidos pendientes de 275 millones de dólares y una relación entre pedidos y facturación de 1.3 veces. Por supuesto, como hemos visto, los ingresos están creciendo bastante rápido. Se espera que se aceleren de aquí en adelante, pero todavía estamos perdiendo dinero. Así que supongo que esta empresa seguirá recaudando dinero de varias maneras. Si hay muchos retrasos, como sabes, mientras no ganes dinero y haya retrasos, no puedes reconocer cada vez más ingresos, lo que por supuesto puede arruinar todas tus proyecciones de que para el año X esta empresa será rentable y las cosas serán un poco más seguras. Por eso cuando vemos el DCF notamos un par de cosas. Primero que nada, puse el escenario optimista en 25%, el escenario base en 45% y el pesimista en 30%, y el precio por acción implícito para el escenario pesimista es $0. Está bien, si ocurre el escenario pesimista lo pongo en $0. Pero dicho todo esto, aquí todavía nos da $46 con 33 centavos, $46 con 33 centavos, lo que representa un 54.4% de aumento desde el precio en el que estamos ahora. Así que el escenario base es de $54 con 20 centavos. El escenario optimista, $87 con 75 centavos, $87 con 75 centavos. Si vemos las proyecciones aquí para esta empresa, empezaremos con el escenario base. Déjame moverme aquí. Voilà. Podemos ver lo siguiente. Por supuesto, para los primeros años, básicamente estoy poniendo los números que el mercado espera, ¿verdad? Aquí estamos viendo 755.9 millones de dólares en ingresos para el año fiscal 2028 y luego quiero que te concentres en el crecimiento de los ingresos. Así que 35% en el año fiscal 29, eso es bastante menos que el 102.4%. Pero luego espero que vuelva a acelerarse un poco cuando lleguemos a la fecha límite de Starlab.
¿verdad? Así que tenemos un pequeño aumento ahí y luego continúa. Está bien, así que eso está bien. El flujo de caja libre para la empresa se vuelve positivo en el año fiscal 2031 y luego, para el final de este periodo, en el año fiscal 2035, generando $1.100 millones en flujo de caja libre. Ahora, cuando vemos el escenario optimista, básicamente toma en cuenta que la expansión de Starlab va a suceder mucho, mucho más rápido, ¿verdad? Y entonces, aquí las tasas de crecimiento, puedes ver que para el año fiscal 29 empiezan a subir y están elevadas en comparación con el caso base. Aquí, si vemos el flujo de caja libre, terminamos en el año fiscal 2035 con $1.480 millones. Y espero que para el año fiscal 2030 ya estén generando cerca de $12 millones en flujo de caja libre para la empresa. En cuanto al escenario pesimista, como pueden ver, las cosas no les están saliendo bien en absoluto. Correcto, ni siquiera el lado de defensa les sale bien. Starlab, mejor ni hablemos de eso, nunca se materializa. Y esto es básicamente lo que estamos obteniendo, por eso lo estoy poniendo así. Por supuesto, básicamente llega a $0. No va a valer nada si se cumple el escenario bajista, no habrá flujo de caja libre hasta 2035, pero para entonces ya es un poco tarde. Ahora, viendo de nuevo todos los números aquí, las probabilidades, lo que estás obteniendo, etcétera, 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 mira, con $1.700 millones, esta empresa, por supuesto, tiene un negocio hoy en día. Y creo que el negocio de defensa hoy en día está ganando bastante tracción, no solo para Voyager, sino en general. ¿Podría esto ser un posible objetivo de adquisición? Tal vez, aunque ellos son quienes están adquiriendo otras empresas en este momento, pero empiezas súper pequeño. Pero si esta empresa valiera ahora 5 o 10 mil millones de dólares o algo así, si estuviera cotizando a primas absurdas, entonces yo diría, olvídalo, ¿verdad? Los riesgos no valen la pena. Pero a $1.700 millones, la parte de defensa de este negocio es bastante defendible, si es que puedo usar esa palabra aquí. Y entonces, básicamente estás obteniendo una opción de compra sobre Starlab, convirtiéndose en una realidad hacia finales de esta década. Porque si eso realmente llegara a suceder, entonces sí, creo que esto puede convertirse en una empresa de más de $10.000 millones en 10 años, ¿verdad? Starlab estaría hacia el final de esta década, estará al final de esta década, aumentando su actividad al comenzar la próxima década. Así que sí, incluso ahora mismo, estamos viendo aquí un potencial de subida del 54.4% desde el precio en el que estamos ahora. ¿Podría pasar esto? Sí, creo que podría pasar. Creo que una vez que volvamos a tener impulso en el sector espacial, definitivamente es posible que la acción regrese a este nivel, que ni siquiera son los máximos, ¿verdad? Los máximos estuvieron apenas por encima de los $50, pero sí, ahora mismo en el gráfico diario diría que estamos justo por debajo o en la media móvil de 200 días. Y en el gráfico semanal, como sabes, estamos aquí en la de 50, que son puntos cruciales. Porque si rompemos hacia abajo, si volvemos a bajar aquí a la zona media de los 20, a la zona baja de los 20, ¿ok? Estamos un poco en tierra de nadie. Quizá el sector espacial está muy castigado en este momento, supongo que lo averiguaremos. Pero si de repente obtenemos una buena vela verde, eso significa que, ok, la media móvil de 50 aquí fue una buena zona de rebote, una buena zona de soporte. Sí, entonces creo que esto sube de nuevo bastante rápido. Ahora, ¿quieres tenerlo a largo plazo, a corto plazo? Eso depende de ti. Solo estoy aquí para presentar el caso a favor de esta empresa, pero tienes que entender el riesgo de las empresas espaciales. Por supuesto, cuando empezamos a ver a Rocket Lab, los riesgos también estaban ahí. Claro, Rocket Lab también era una empresa muy, muy pequeña en ese entonces. Pero ahora, los riesgos asociados con Rocket Lab son, por supuesto, un poco menores. Todavía hay riesgos porque Neutron aún necesita lanzarse, ¿verdad? Para que toda la tesis alcista tenga sentido, necesitamos que el cohete Neutron realmente vuele y se convierta en una realidad. Así que incluso yo, siendo un gran optimista de Rocket Lab, todavía entiendo que Neutron tiene que suceder. Y bueno, eso es todo por mi parte en el video de hoy. Déjenme saber qué piensan sobre Voyager. Avísenme si tienen otras posibles acciones con potencial de multiplicarse varias veces que deba investigar. Tal vez ya tengan Voyager. Díganme si me faltó mencionar algo. También un saludo especial aquí para Weldmatica por su increíble investigación sobre esa empresa. El enlace a su X y Substack también estará abajo. Eso es todo. Gracias a todos por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.